Muy bien, hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Vimos la semana pasada el capítulo 4 y pudimos, gracias a Dios, comprender el tema de los animales, de los ojos y todo aquello se refería a el templo y hablaba de en el templo el trono. El capítulo 5 que vamos a ver hoy también tiene que ver, sigue el mismo tema, y lo que estamos tratando de comprender es que Dios nos está hablando en el capítulo 4 y el capítulo 5 de quién es Él, de dónde está Él, antes de entrar a decirnos las cosas que vendrán. Eso es lo que tenemos que captar en el capítulo 4 y el capítulo 5. Hemos aprendido el capítulo 4 cómo Él en su trono ya tenía organizado todo lo que iba a hacer en la tierra, lo que el hombre por sí mismo estaba tratando de hacer para ser redimido a través de los sacrificios, etcétera, etcétera. Hoy vamos a tratar de seguir ampliando el tema ya visto en el capítulo 4 la semana pasada. Vimos en este capítulo 4 y vamos a ver en el capítulo 5 lo que es un trono. Vamos a hablar mucho de quién es el rey hoy y también entender mejor o comprender mejor quién es el pueblo. Esto es lo que vamos a ver así a grosso modo entre el capítulo 4 y el capítulo 5 antes de adentrarnos en las cosas que vendrán y ver, lo primero que vamos a ver es una apertura de sellos. Vamos a iniciar hoy entendiendo un poco esto. Bien, para poder comprender lo que nos está diciendo el capítulo 5, vamos a recordar un poco que antes solo existía la eternidad, como hemos aprendido en Génesis, y que producto de una rebelión de un querub ungido, o sea, un querub escogido específicamente, que tenía una porción de la eternidad, hubo una rebelión y con él atrajo en esa rebelión a un gran contingente de ángeles y todos ellos fueron lanzados, se abrió la eternidad, vino un gran abismo y este abismo, que es donde nosotros estamos también, es lo que se conoce bíblicamente como el mundo de oscuridad. Y en ese mundo de oscuridad se levantó un príncipe, alguien que tenía una unción en la eternidad, hoy funge como un príncipe en este mundo de oscuridad donde también estamos nosotros. Entonces, eh, prácticamente lo que tenemos son dos reinos, ¿ok? El reino de la eternidad, donde está Hashem, y el reino de la oscuridad, donde está un príncipe que pasó a llamarse después de su caída Hasatán, es decir, el adversario, o Satanás como le conocemos comúnmente. Ocurrido este tiempo de la caída de ese ángel ungido con todos sus seguidores, es decir, con la tercera parte de los ángeles que caen, el rey de arriba, como se dice en la Biblia, cuando vimos en la parte de Génesis el encuentro con Abraham, el primer nombre que aparece en la Biblia para el rey de arriba es el Elión, el Elión, el que significa el poderoso y el león que significa de arriba, el poderoso de arriba. Así fue como se presentó ante Abraham, que es la primera presentación que él hace a la humanidad per se. A Noé no se le presentó con un nombre, Noé ya sabía de él, y eso es otro tema que después podemos tocar, no quiero meterme tanto en eso, pero este rey se presenta a Abraham como el león, el poderoso, o sea, poderoso de arriba. Y al crearse el mundo Hakodesh, el mundo de oscuridad, surge un príncipe en este mundo de oscuridad, que es Hasatán. El rey de arriba viene a buscar eh, eh, su creación, porque todo lo que está en este mundo de oscuridad era de arriba, solo que ahora ha sido transformado, como estamos viendo en los estudios de Génesis. Entonces, este rey viene a buscar un
un pueblo que está esclavo. Entonces aquí hay que entender la palabra redención. La palabra redención significa algo, un pago que alguien va a hacer por algo que se le ha perdido. Eso es lo que significa redención y lo pueden buscar tanto en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como en cualquier sitio serio de internet. Redención significa pagar un precio por algo que era tuyo y lo perdiste. Entonces ahora vas, por eso se llama redención. Entonces vas a redimir por eso que has perdido. Entonces lo que está diciéndonos esto es que el rey de arriba, el león, va a venir a pagar un precio para redimir algo que era de él. O sea, eso es lo que va a ocurrir en este capítulo 5. En el capítulo 4 vimos cómo el trono estaba relacionado con todo lo que era la obra de sacar a ese pueblo escogido de la esclavitud. Es decir, cómo va a venir el poderoso de arriba a sacar a un pueblo que estaba en la esclavitud de Egipto, en la esclavitud del mundo, y haga esto espiritualmente en su mente, que es lo que está ocurriendo con nosotros. Él viene, va a escoger un pueblo, ya no es Abraham, ya no es Jacob, ya no es Isaac, de ellos nace un pueblo que se desarrolla en el mundo, que era Egipto, y que ahora tiene que sacarlo del mundo, ¿sí? Este pueblo es sacado, hay un pago que ocurrió, primero hubieron señales, hubo un pago de un cordero, espiritualmente hubo un cordero que dijo que no se le quebrara, que se lo comieran todo, etcétera, etcétera. Toda esa era semejanza de lo que este pueblo escogido iba a vivir cuando viniera el verdadero pago. Entonces el pueblo sale, se pasa un periodo de tiempo en el desierto, y empieza a cuestionar la salida del mundo, ¿sí? Le cuestiona al rey que viene de arriba el por qué los está sacando, y algunos quieren regresarse a ese reino donde estaban y a sus leyes. Esto es lo que nos está presentando el capítulo 4 y por eso vemos que hay sacrificio y que no acababan de terminar de aceptar lo que eran las nuevas leyes, porque vino un nuevo paquete de leyes. O sea, en el mundo tenían unas leyes que eran emitidas por el príncipe, por el rey de aquel mundo, que era el faraón. Entonces este rey era el que emitía dónde tenías que vivir, qué tenías que hacer, cómo lo tenías que hacer, etcétera, etcétera. Ahora, salidos ya de ese pueblo, van a recibir, por decirlo así, una nueva constitución, la constitución del nuevo reino. Y ese paquete de leyes es el que no, en principio no fue, aunque fue recibido, no fue desarrollado de acuerdo a lo que decían las leyes. Y por eso empiezan todos estos sacrificios y empieza el Señor el rey de arriba a establecerles cómo tenían que acercarse a él. Se forman lo que son los sacerdotes. ¿Qué eran los sacerdotes? Eran los intermediarios, los que intermediaban entre aquel pueblo que había sido sacado de Egipto y que no entendía porque no conocían. Acuérdense que en Éxodo lo vamos a ver, el pueblo no conoce a este rey, por eso el mismo Moisés dice, ¿cómo me le presento? ¿Quién digo que eres tú? Entonces, el Señor establece a quienes, como sacerdotes, como gente que va a acercarse más, podrían hacer que todos los demás se acercaran. Y ahí es donde vienen entonces los ancianos, los 24 ancianos que vimos en el capítulo 4, que son los que van a llevar a cabo aquellos ritos de purificación del pecado a través de la muerte de animales inocentes. Y vimos que cada grupo, aquellos 24 ancianos se encargaban de recibir aquellos 4 animales, por decirlo así, como decía el pasaje bíblico, que representaban a los 4 grupos donde estaban todas las tribus de aquellos pueblos sacados de Egipto. Y cada uno de ellos empezaba a llevar
sus sacrificios tratando de lavarse de todos los pecados. Estos sacrificios realmente empiezan es cuando ellos estando en el monte Sinaí no esperaron a Moisés que bajara de recibir la nueva, digámoslo así, la nueva constitución del reino de arriba y se apegaban al reino de abajo, tan así que dijeron, vamos a hacer un becerro y este becerro, dijeron ellos, es el que nos sacó. O sea, miren la confusión que había en este pueblo escogido. A partir de ahí empiezan los sacrificios, ¿sí? Y cada uno llevaba de acuerdo a su situación o un becerro o una oveja o una paloma que terminaban siendo los 3 sacrificios, pero y ellos sabían que había que completar un cuarto sacrificio que era un Adán, o sea, un sacrificio humano. Todo esto lo vimos en el capítulo 4, pero también notamos que a pesar de esos sacrificios, el pueblo que había sacado de Egipto, que había sido sacado del mundo, y llévelo usted a la situación que tenemos hoy con todos los escogidos que están en el mundo hoy, han sido sacados del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Es decir, muchos de nosotros todavía estamos arraigados a ese mundo. Muchos de nosotros no dejamos cosas que la Torá, la nueva constitución a la que deberíamos apegarnos, nos indica que debemos dejar. Entonces, limpiar nuestras culpas con la mediación de sacerdotes o con la mediación de la sangre de inocentes no hace al pueblo sacado del mundo, al pueblo escogido sacado del mundo, limpio, ¿sí? Sigue siendo esclavo. ¿Por qué? Porque estamos todavía físicamente en un reino que no es el reino de arriba. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, hemos pasado en un momento de transición donde el rey de arriba ha venido a pagar el precio que tiene que pagar por nuestra redención. O sea, recuérdense que redención es pagar un precio para recobrar los esclavos que eran de él y llevárselo. Pero resulta ser que los esclavos todavía están tan apegados al mundo que no es fácil que entren a la jurisdicción del nuevo reino. Y aquí es donde el rey de arriba nos va a explicar en el capítulo 4, ya tenía la formulación legal para la redención. Dice que el nuevo rey ya tenía preparado un documento, el cual solo podía ser ejecutado por él mismo, en el cual se incluía la compra de nuevo de esos esclavos. Pero el precio que había que pagar, el precio que se establece entre el reino de oscuridad y el reino de arriba, de la luz, es un precio de sangre. Ese es el cuarto sacrificio que todos los escogidos sacados de Egipto sabían que había que hacerlo, pero ninguno lo hacía. Luego que se paga ese precio, que se hace la transacción por la redención, que el rey de arriba viene, hace el pago, es decir, paga con sangre, este rey va a regresar a su trono. Y ahora en el capítulo 5 es que nos mostrará el significado de lo que es redención y nos va a mostrar quién es el que pagó el precio por la compra nuevamente de lo que ya le pertenecía a ese rey. Entonces, hemos visto capítulo 4, toda la organización del trono, cómo estaban los 24 sacerdotes, cómo estaban los 4 seres vivientes que representaban a los escogidos, a los sacados de Egipto y que todavía seguían haciendo sacrificios porque todavía siguen físicamente en el reino de oscuridad. Entonces, ¿cómo era la única manera en que podían salir del reino de oscuridad espiritualmente? Era que el rey viniera y pagara el precio. Bueno, el rey vino y pagó el precio por sus esclavos. Ahora los esclavos se supone que se le abrieron las celdas, se les quitaron los grilletes, las cadenas y están en la libertad, pero están físicamente todavía caminando dentro de ese mundo de oscuridad. Entonces, el mundo de oscuridad no va a cesar de atraerlos nuevamente a esas celdas de donde el rey de arriba los ha sacado. Y aquí entonces entramos
a ver verso por verso el capítulo 5, dicho todo lo anterior como un preámbulo, como un contexto a lo que vamos a ver. Dice en el capítulo 5 del 1 al 4, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí nos va a hablar ahora ya no del trono en sí, nos va a hablar del que está sentado en el trono. Dice, vi un pergamino, dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un pergamino escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi un malach, un ángel celestial, poderoso, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el pergamino, el libro, y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el pergamino, ni siquiera mirarlo. Lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Lo que está ocurriendo acá es que Juan ahora va a empezar a hablarnos ya no del trono que nos habló en el capítulo 4, sino del que está sentado en el trono. Y que el que está sentado en el trono es anunciado a través de un ángel que se le va a entregar un pergamino. Pero ponga atención, porque aquí podemos entender que se está hablando de alguien que está sentado en el trono y de Yeshua que va a recibir un pergamino. Y no es tan así. Dice, vi en la mano derecha. Cuando vimos la diestra, estamos hablando del cielo. Por eso cuando dice, y subió a la diestra del Padre. Ahora vamos a ver un poquito qué quiere decir eso del Padre. Subió a la diestra significa subió al cielo y se sentó en su trono. Entonces el que está sentado en el trono, dice, es el que toma el pergamino. Vamos a ver eso. Entonces, tenemos una persona, perdón, tenemos un ser que está sentado en el trono, ¿sí? Y que va a entregar un pergamino, pero que no se encuentra nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que podría abrir ese pergamino. Juan está viendo esta visión. Acuérdense que Juan entró en esta visión en el capítulo 4, no ha salido de ella aún, y sigue viendo en la visión, en el cielo, ahora un pergamino. ¿Qué es ese pergamino? Es lo que vamos a ver. ¿Y quién es el que es digno de abrir el pergamino? Es lo que vamos a pasar a ver. ¿Quién es el que está sentado? El que está sentado, acuérdense que Juan ya pasó todo lo que era la crucifixión de Yeshua, ya pasó todo, obviamente, hace miles de años de Juan ha pasado lo del desierto y la entrada a Canaán. Entonces aquí tenemos un personaje que está sentado en un trono. Ese personaje que está sentado en ese trono es el que todos llamamos Elohim, es el que llamamos el anciano de días, es el que llamamos el espíritu que da vida, es el que llamamos el león de Judá, es el que llamamos el Elión, el poderoso de arriba, es el que llamamos el cordero inmolado, es el que llamamos semejanza del hombre, es el que también llamamos el hijo del hombre, es el que también llamamos el Adam Kadmon. O sea, hay un montón de nombres para referirnos al que está sentado, ¿sí? Y Abba es un nombre que nosotros hemos asociado porque su traducción puede decirnos literalmente padre, ¿sí? Pero Abba en el contexto, en el pensamiento hebreo, no es la figura de un padre. Abba en el contexto hebreo son todas las promesas, su juramento, el juramento de Dios, la sabiduría de Dios con respecto a la creación basándose en él mismo. Abba no es un personaje, no es aquel ser que nos imaginamos de la barba blanca, con una vestimenta blanca que llega a no sé dónde y que la tierra es el estrado de sus pies. No, Abba es una connotación de principio, de llenura de la condición perfecta de Dios, donde están todas las promesas,
todo el juramento, toda la sabiduría, y que él juró por esa sabiduría, por esas promesas, por sí mismo. O sea, no hay más nadie que pueda hacer eso. Entonces, lo que nosotros entendemos por Abba, tenemos que sacarlo de nuestra cabeza, que cuando veamos a Abba, lo vemos como el Padre, porque entonces a Yeshua lo vemos como el Hijo, y realmente no es así. El que está sentado en el trono es Yeshua, y está sentado en todas, o sea, establecido en todas las promesas, en todos los juramentos y toda la sabiduría con que Él ha definido la creación, y en la creación estamos nosotros. Veamos lo que dice Hebreos 10, 12 al 13. Dice, para que entendamos quién es el que está sentado, dice, pero después de haber ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra, se ha sentado en el trono de Dios. O sea, ahora Él pasó de lo que era aquí antes de hacer el sacrificio, de ser Yeshua, hace el sacrificio y ahora sube a su trono. Dice, desde ese momento, escuche bien, para desde ese momento esperar hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Esto tenemos que amarrarlo con Hebreos 2, 8, 9, que dice, todo lo ha sujetado a sus pies. Fíjense, todo lo ha sujetado a sus pies. ¿Qué decía en el versículo anterior que leímos? Que sean puestos por estrado de sus pies. Ahora dice acá, todo lo ha sujetado bajo sus pies. Sigamos leyendo. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que le sea sujeto. Lo que está ocurriendo acá es que cuando él viene, hace el pago, ¿sí? Ya está la redención, ya está el pago, ahora se va, pero ya todo con ese pago le fue sujeto. No solo el pueblo, sino todo el reino de oscuridad queda pagado, ya queda sujeto a él por el pago. Pero fíjense lo que viene a decir el versículo siguiente, o la parte del versículo siguiente. Pero ahora no vemos, ahora en este momento, no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Miren qué claridad está hablando el pasaje de Hebreos. Todo está sujeto a él, pero ahora en este momento nosotros no estamos viendo todas las cosas sujetas a él. Dice, pero vemos a Yeshua, que verdaderamente durante un corto tiempo fue hecho menor que los ángeles. Ahora coronado de gloria, fíjense, primero lo hizo menor que los ángeles, él, el Elohim, el Elohim, el de arriba, el Adam Kadmon, el Hijo del Hombre, todos estos nombres que vimos, todos estos nombres ahora vienen a un nombre que es todo sobre todo, es un nombre sobre todo aquellos nombres que es Yeshua HaMashiach o Yehoshua, que es el nombre completo. Dice, pero ahora vemos a Yeshua, que verdaderamente durante un corto tiempo fue hecho menor que los ángeles. Escuche bien eso. Ahora, coronado de gloria y honra, porque sufrió la muerte, pagó el precio para redimir no solo el pueblo, redimir todo, porque todo ha sido sujeto a él, para que por medio de la gracia de Dios pudiese probar la muerte por toda la humanidad. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir o les estoy tratando de hacer llegar a ustedes? Que primero, ya hablamos en el capítulo 4 del trono, ahora vamos a hablar del que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono no es un padre que le otorga a un hijo un documento para que vaya a pagar un precio por una creación. Lo que hace el león, el poderoso de arriba, es disminuirse, y de eso vamos a hablar después, es disminuirse un poco menos que un ángel, fíjense, un poco menos que un ángel. Para que tengamos una idea, un ángel puede destruir no sé cuántas hombres de un ejército, o puede destruir ciudades como ocurrió con Sodoma y Gomorra. O sea, ese poder fue disminuido a poco menos que un ángel para que viniera ¿a qué? Viniera a pagar el precio de la redención, el precio por
un pueblo y el precio por todas las cosas del reino de oscuridad. Entonces a él lo que se le va a entregar en ese documento, en ese libro, en ese pergamino de 7 sellos, son todas las promesas que él tiene que cumplir. O sea, él mismo se hace las promesas, por eso que se dice, él juró por sí mismo, porque no hay más nadie por quien jurar. Él jura por sí mismo, que establece todas sus promesas y él toma el pergamino y es quien va a venir a pagar el precio. Por eso, si podemos leer rapidito en Filipenses 1 del 6 al 11, vamos a ver si lo consigo rápido. Filipenses, Filemón, Filipenses 1 al 11. Entonces aquí hago un paréntesis para que veamos que estamos entendiendo que el Elión se disminuye poco menos con ángel, baja, trae las promesas con él y va a entregar su cuerpo, ese cuerpo que se disminuyó, para hacer el pago de sangre que había que hacer para liberar los esclavos y a su vez liberar todo lo que está en este reino de oscuridad. Y por eso es su nombre, por eso que es un poco, para mí después que he aprendido esto, seguir diciendo Jesús. Eso no quiere decir que no lo podamos decir y eso no quiere decir que ahora ustedes tienen que cambiar, que oran a Jesús, porque no tiene nada que ver. Lo que quiero que comprendamos es que el nombre, que es sobre todo nombre, tiene la connotación de lo que él vino a hacer. Y observen acá, qué pena que se pone esto aquí. Observen acá abajo en el nombre, en el hebreo dice Yehoshua, y ese nombre Yehoshua, que es el nombre que se compacta un poco para decir Yeshua, ese nombre lo que dice es que Hashem es la salvación. Fíjense, Hashem es la salvación. Ya nos está diciendo que Hashem, el que está sentado en el trono, es el mismo Yehoshua, que ahora disminuido poco menos con ángel, con el nombre nuevo de salvación, va a venir a pagar el precio que corresponde. Vamos a ver Filipenses el 1 del 6 al 11. Es del 2. Ajá. Vamos a leer mejor del 2, del 6 al 11. Lo pueden buscar después en su Biblia. Dice, aunque tuvo la forma de Dios, óigase bien para que vea que estamos hablando de un solo, no es que hay uno que le está entregando al otro. Aunque tuvo la forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios, era uno con Dios, o sea, es el mismo Dios, como algo que poseer por la fuerza, o sea, se quitó ese poder. O sea, por eso hablamos de que hay, hasta ahora nada más nos ha mostrado 7 poderes. Todos los poderes se disminuyeron y nada más vino con 7 poderes a la tierra. Dice, por el contrario, se vació a sí mismo. Miren cómo dice esta versión del hebreo. Se vació a sí mismo, en el sentido de que adoptó la forma de un esclavo, siendo como lo son los seres humanos. Así vino. Y cuando apareció como un ser humano, se humilló a sí mismo aún más, siendo obediente incluso hasta la muerte, pagó. Y a la muerte sobre una estaca como un criminal. O sea, en este momento el rey de abajo le dijo, bueno, si tú vienes a pagar, pagas, pero pagas con humillación. Vas a pagar como un criminal. Y los que te van a matar son los mismos que tú vienes a salvar. Y la muerte sobre una estaca como un criminal. Por tanto, Dios lo elevó a un lugar más alto y le dio, óigase bien, y le dio su nombre por encima de todos los demás nombres. Y que en honor al nombre concedido a Yeshua, toda rodilla ha de hincarse en el cielo, en la tierra
y bajo la tierra. ¿Qué es lo que le va a entregar? Todo lo que está sujetando a sus pies. Y cada lengua ha de reconocer que Yeshua, el Mesías, es Hashem, por la gloria de Dios, el poder. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos hablando que el que está sentado es Dios, que ahora va a hacer entrega de un pergamino. ¿Y a quién se lo va a entregar? Si no había nadie arriba, ni abajo, ni debajo de abajo, o sea, no hay nadie, él mismo lo toma. Pero para él venir a este mundo, no puede venir con todo su poder, con toda su majestad como está allá arriba. Tiene que disminuirse a poco menos con ángel y nos va a mostrar solo algunos de sus poderes. Entonces dice, es por eso que al venir al mundo dice, mira lo que dice en Hebreos 10:5, es por eso que al venir al mundo dice, no ha sido tu voluntad tener un sacrificio animal y una ofrenda de alimentos. O sea, no es que por los sacrificios, las mandas y todo lo que hoy muchos en el mundo hacen, los ayunos y todas estas cosas, más bien me has preparado un cuerpo, dice. No, no te has complacido las ofrendas de los holocaustos por los pecados. Entonces dije, mira, en el rollo del libro está escrito acerca de mí. He venido para hacer tu voluntad. Sencillo, él está sentado en el trono, se disminuye y él mismo toma de su trono este pergamino con 7 sellos. ¿Para qué lo tomó? Para liberar a la humanidad de la esclavitud, del trono, del reino de Satanás. Entonces él tenía que venir como otra autoridad, como un rey. O sea, este es un rey entrando a un principado para comprar los esclavos que tiene ese principado. Pero entonces él baja disminuido porque si entra con todo su poder, esto ya no existiera. Entonces dice, en los cielos, en la eternidad, preparó la documentación necesaria, cuestión de orden y de legalidad, para la compra de los esclavos, pero también para la compra de todas las cosas que tenían que sujetarse ahora al nuevo reino. ¿Sí? Y finalmente, lo que nos dice el pasaje es que alguien tenía que venir a hacerlo. Y por eso Juan dice, lloro porque no hay nadie que pueda venir a hacer la transacción. Por eso él toma él mismo el rollo para venir a hacer la transacción. Luego dice el capítulo 5, continuando, en el 5 al 7, dice, uno de los ancianos, o sea, un sacerdote, me dijo, le dice a Juan, no llores, es como decir, no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo, el pergamino y desatar sus 7 sellos. Es decir, él mismo va a ser el que tome la legalidad de ese rollo, que establece ese rollo, esas promesas, y es el que va a venir a pagar, es el precio que había que pagar. Entonces dice, a continuación vi, estando allí, con el trono y los 4 seres vivientes, que ya sabemos quiénes son, un cordero al que parecía que habían matado. Este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Entonces, la pregunta que salta de una vez, ¿cómo un cordero con 7 ojos y con 7 cuernos? Es como la figura que vemos acá. Pues eso es lo que nos da en el lenguaje simbólico Juan, pero lo que nos está diciendo nos lo dice más adelante, nos lo confirma más adelante, dice, estos ojos y estos cuernos, dice, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, es decir, con los que él bajó a la tierra. Y dice, él vino, ¿quién? El cordero, que parecía que lo habían matado, y tomó el pergamino de la mano derecha. Fíjense, tomó. O sea, no es como que si aquí hubieran 2, uno le está dando al otro. Tomó el pergamino de la diestra del trono. O sea, el pergamino está en el trono, ¿sí? No está en el Padre Eterno, como le dicen algunos,
y que el Hijo viene y toma. No, el pergamino está en el trono y él lo toma. No es como cuando dice en el caso de Moisés en el Sinaí, y le dio a Moisés. Esa es otra cosa, pero acá está diciendo otra cosa. Aquí está diciendo tomó. El único que tiene derecho de tomarlo, el único que tenía el poder para hacerlo, él mismo toma de su trono el pergamino que él mismo ya redactó, por decirlo así. ¿Cuáles son esos 7 poderes, esos 7 ojos? Que acuérdense que hablamos en el capítulo 4 que ojos es lo que salta a la vista. Es lo que hoy nosotros podemos ver que ha hecho Yehoshua en este mundo. ¿Sí? Y los 7 poderes, los 7 espíritus son: 1, él es el testigo; 2, él es el fiel; 3, es el que resucitó; 4, es el que es de arriba. Con esto nos está mostrando todo el poder que viene o emana de su trono, y con ese poder es que él va a sujetar al pueblo y a todas las cosas. ¿Por qué? Porque él nos amó, porque él nos libertó, porque él es el que nos hace un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, esto es lo que se refiere a los 7 ojos, lo que está mostrando, lo que le salta a la vista a Juan y lo que debe saltar a la vista de nosotros. Seguimos en el capítulo 5, ahora el versículo 8 al 10 dice: cuando hubo tomado el pergamino, ¿quién tomó el pergamino? Pregúntese. Cuando hubo tomado el pergamino, las 4 criaturas, ¿cuáles son las 4 criaturas? Ya lo aprendimos en el capítulo 4, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el pergamino y de abrir sus sellos, porque a ti te mataron y pagaste el precio con tu sangre como rescate. O sea, pagó la redención de ellos, de nosotros, ante Dios por las personas. Miren lo que va a decir, ponga la atención a lo que va a decir. Pagó el rescate, ese precio que pagó Yehoshua cuando vino disminuido como menos con ángel, y pagó ese precio. ¿Para quién lo pagó? ¿Para rescatar a quién? ¿Para redimir a quién? Dice: por las personas de todas las tribus, lenguas. O sea, acuérdense que acá todo el pueblo que salió de Egipto hablaba hebreo. Aquí está diciendo lenguas. ¿Por qué? Porque con el pueblo sacado de Egipto salió una multitud enorme de mezcla de naciones. Acuérdense de ese pasaje. Entonces aquí Israel, el pueblo escogido, no es solo aquel que desciende directamente de Abraham, sino aquellos que se injertaron en aquel pueblo, en aquella nación que salía, y que eran de una mezcla de lenguas, pueblos y naciones. Y a todos ellos, miren la promesa, Abba, las promesas, dice: tú nos has hecho reyes y sacerdotes para Adonai, para Hashem, nuestro amor, o sea, nuestro Elohim. Acuérdense que Elohim significa el amor, la plenitud de la deidad, para la plenitud de la deidad, y reinaremos en la tierra. Entonces dice en el 5 del 11 al 14: miré y oí la voz de muchos ángeles celestiales. Ok, ¿qué es lo que está ocurriendo que pudieron, no sé si lo pudieron apreciar en el versículo anterior? Aquí se está haciendo la redención y se está cantando un cantico nuevo, igual que cuando cruzaron el Mar Rojo. Cruzar el Mar Rojo significa como una matriz que se abre y nace un hijo. Está ocurriendo la apertura del Mar Rojo y está saliendo un primogénito. Entonces acá lo que se está cantando, ese cantito nuevo que se cantó también en el desierto después que salieron de ese Mar Rojo, salieron de esa matriz el primogénito llamado Israel. Entonces ahora va a venir una coronación. ¿Por qué? Porque ya lo sacó. Espiritualmente lo que nos está diciendo: una vez que ustedes sean
paridos de este mundo, sacados de este mundo, con todo lo que van a venir los dolores de parto que nos habla Mateo, los dolores de parto que ya empezaron. Si no, fíjense lo que está pasando hoy, ya empezaron los dolores de parto. Entonces, después de los dolores de parto va a venir un nacimiento. Entonces va a venir alguien que va a ser parido, un primogénito. Ese es el pueblo que va a subir a la Jerusalén celestial. Entonces, cuando suba a la Jerusalén celestial, ya no va a haber solo un cantico nuevo, sino que viene una coronación. Qué bonito. Dice, me miré y oí la voz de muchos ángeles celestiales alrededor del trono y de las 4 criaturas y de los ancianos, otra vez nos pone el trono, su número, ¿de quién? De los ángeles celestiales, era millones de millones. Decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza y el honor, la gloria y alabanza. Fíjense si usted tiene el cuidado de contar. El poder, 1, la riqueza, 2, la sabiduría, 3, la fortaleza, 4, el honor, 5, la gloria, 6, la alabanza, 7. 7 ojos, 7 cuernos. Los cuernos son poder. Entonces acá este cordero ya en su trono, en su diestra, está recibiendo una coronación. Los millones de millones de ángeles celestiales pregonan en esta coronación y dice, a todo lo creado, óigase bien, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, donde en el mar, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la adoración, el honor, la gloria y poder eternamente y para siempre. Párese aquí y analice lo que acaba de escuchar. A todo lo creado, aquí ya se le sujetó todo. Aquí ya en esa coronación ya la tierra como tal no la conocemos. La tierra hoy que conocemos ya no es así porque ahora todo se le sujetó. ¿Qué se le sujetó? Lo que está en el cielo, que ya está sujeto, o sea, y todos los que pasaron al cielo, se le sujetó lo que está sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar se le sujetó todas las cosas que hay en el mar. Si todo está en este momento sujeto y se da la coronación. Y aquí los ángeles y todos los que están participando en esta coronación dicen al que está sentado. Por eso es que este capítulo 5 nos está diciendo quién es el que está sentado. Al que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Un señor barbudo de indumentaria blanca? No, está sentado el Cordero. Y a él sea la adoración, el honor, la gloria y el poder eterna y para siempre, eternamente y para siempre. Las 4 criaturas, todo el pueblo que ha sido escogido, decía amén, es decir, verdadero es. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Los 24 ancianos se despojan de sus coronas, se despojan de sus digamos, servicios como sacerdote, porque a partir de este momento ya no hay sacerdocio. Hay un solo sumo sacerdote. Entonces todo queda sujeto todo lo que está en la tierra, queda sujeto todas las 4 criaturas, todo lo que está en el mar y dentro del mar, todo lo que está debajo de la tierra, todo queda sujeto, incluyendo todo lo que era el servicio sacerdotal, todo queda sujeto a él. ¿A quién? Al que está sentado en el trono. Este es el que está sentado en el trono. Él que se llama Elohim, anciano de día, espíritu que da vida, semejanza de hombre, cordero inmolado, el Elión, el león de Judá, el hijo del hombre, el Barenosh y muchos nombres. Ahora hay un nombre que es sobre todo nombre. Yehoshua HaMashiach, el cordero que está sentado y que ahora va a recibir va a tomar de él mismo un libro
en el cual están todas las promesas, todos sus juramentos, todo lo que él tuvo que hacer y tendrá que hacer para que se dé esta coronación en el cielo, tal como está estipulado en el capítulo 5. Y hasta aquí, mis hermanos, esta enseñanza por el día de hoy.